Estaba acostada en la cama, sintiéndome débil y enferma, cuando mi esposo, Paul, sonrió y me dijo: «Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe». Miré las bufandas y los guantes que había tejido con amor para él, ahora tirados a un lado, como si no importaran. Sus palabras dolieron. Parecía tan decepcionado de mí. Supe que tenía que despertarlo a la realidad. Me reí entre dientes al pensar en cómo se daría cuenta de lo equivocado que estaba al creer que todo saldría como él quería. Mi nombre es Kelly Riley. He estado casada con Paul por 6 años. No tenemos hijos, pero vivimos felices juntos. Paul trabaja mucho y a menudo está fuera de casa. A veces me siento sola, pero él siempre se esfuerza por pasar tiempo conmigo en sus días libres, lo cual ayuda. ¿Cómo manejar la soledad? Conocí a Paul a través de mi padre, quien era su jefe en el momento en que nos casamos. Paul sugirió que me convirtiera en ama de casa. Me pareció una buena idea y tenía mucho tiempo para mí mientras apoyaba a Paul. Comencé a hacerme amiga de los vecinos, a hacer algo de ejercicio y a coser. Probé diferentes cosas para ocupar mi tiempo, pero coser y tejer se convirtieron en mis pasatiempos favoritos cada invierno. Tejía bufandas y guantes para Paul. Mis primeros intentos no fueron buenos, pero mejoré con el tiempo. Finalmente, Paul incluso me dijo que eran tan buenos como los que se podían comprar en una tienda. Escuchar sus amables palabras hizo que me encantara coser aún más. Soñaba con algún día coser para nuestro futuro hijo. Se lo mencioné a Paul, y él sonrió y me dijo que tal vez se uniría y aprendería cuando llegara el momento. Fueron momentos como esos los que me hicieron sentir feliz en mi vida. También me aseguré de cuidar bien la casa y siempre pasaba tiempo de calidad con Paul cuando tenía días libres. Gracias a su buen salario, teníamos una vida cómoda y, desde afuera, probablemente parecíamos muy afortunados. No tenía quejas y pensé que seguiríamos viviendo tranquilamente, solo nosotros dos, con la esperanza de tener un hijo en el futuro. Pero, hace unos 3 años, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, estaba esperando a que Paul regresara a casa como siempre, cuando de repente me sentí mareada y colapsé. Paul acababa de llegar del trabajo y me llevó de urgencia al hospital. Cuando desperté, me encontré acostada en una cama de hospital. Al escuchar la conversación entre Paul y el médico, supe que mi condición no era algo leve y que sería algo con lo que tendría que lidiar por el resto de mi vida. Afortunadamente, no ponía en peligro mi vida, pero el doctor advirtió que podría volver a suceder. Me recomendaron quedarme en el hospital hasta que estuviera un poco más fuerte, ya que estaban preocupados. Paul me aseguró: «Parece que estarás en el hospital por un tiempo, pero está bien. Vendré a visitarte cuando tenga tiempo libre en el trabajo. Vamos a superar esto juntos». Tomó mi mano mientras hablaba, y sus palabras aliviaron mi miedo. Con mi esposo a mi lado, me sentí apoyada. Creí que todo estaría bien, a pesar de que no había ninguna razón real para pensarlo. Fiel a su palabra, Paul me visitaba casi todos los días después de eso. Tomaba mi mano, me preguntaba cómo me sentía y trataba de mantenerme de buen ánimo cuando le decía que los días en el hospital se sentían largos y aburridos. Me trajo mis herramientas de costura favoritas, y nos sentábamos juntos a coser y charlar sobre cosas pequeñas, las cosas que pasaban durante el día. Enseñarle a coser a mi torpe marido fue especialmente divertido y me hacía olvidar el aburrimiento por un rato. Esos momentos felices en el hospital duraron aproximadamente 1 año. El invierno pasado, le hice otra bufanda como parte de nuestra tradición anual, pero después de eso, me di cuenta de que Paul empezó a visitarme cada vez menos. Ahora, si aparecía, era solo una vez cada pocas semanas. Al principio, me consideré afortunada. Pensé que estaba abrumado por el trabajo, así que me mantuve ocupada cosiendo. Incluso empecé a hacerle un par de guantes para sorprenderlo la próxima vez que viniera. El médico me dijo que tal vez podría volver a casa antes de fin de año, así que planeé regalarle los guantes a Paul cuando me dieran de alta. Puse todo mi amor y esfuerzo en hacerlos, con la esperanza de que ayudaran a superar el tiempo que habíamos estado separados. Pero cuando Paul finalmente vino a visitarme después de una larga ausencia, su reacción me destrozó. Le entregué los guantes y, en lugar de estar feliz, los miró con frialdad y dijo: «¿Todavía estás haciendo estos? Ya se están volviendo una molestia». Entonces, sin pensarlo 2 veces, me dio la bufanda que le había tejido el año pasado, junto con los papeles del divorcio. La bufanda parecía intacta, como si nunca la hubiera usado. «Han pasado 3 años desde que estás en el hospital. Escuché que pronto te darán de alta, pero no puedo seguir cuidándote», dijo. «Deberíamos divorciarnos». Miré los papeles del divorcio mientras escuchaba las palabras de Paul. Ya los había firmado. Pensé para mí misma: así que, aquí es donde terminamos. Para ser honesta,
desde que dejó de visitarme regularmente. Había considerado la posibilidad del divorcio más de una vez. Traté de alejar esos pensamientos, convenciéndome de que solo estaba ocupado con el trabajo, pero en el fondo sabía mejor. El Paul que conocí al principio nunca me habría ignorado, sin importar cuánto trabajo tuviera. Si de verdad hubiera estado más ocupado, me lo habría dicho cuando comenzó a desaparecer sin explicación. Tenía la sensación de que esto iba a pasar. Por eso, cuando le pregunté por qué quería el divorcio, no me sentí tan afectada como pensé que estaría. No estaba tratando de retenerlo. Sabía que probablemente me había convertido en una carga para él, y si el Paul que solía conocer ahora me estaba pidiendo el divorcio, pensé que no tenía otra opción. Sin embargo, aún tenía curiosidad. Una vez me había prometido que superaríamos esto juntos, así que quería saber por qué había cambiado de opinión. Por eso le pregunté. Paul respondió, ¿no es obvio? Desde que me casé contigo, lo único que he tenido son problemas. Estoy harto de las bufandas y guantes que me das todos los años. Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe. ¿Cómo esperas que además lidie con que estés enferma? Se rió de una manera que parecía burlarse de mí, como si toda la alegría que habíamos encontrado en nuestra vida juntos, todas las conversaciones sobre el amor, la felicidad y la soledad, no significaran nada para él. Dejó claro que pensaba que fui una tonta por creer en esas cosas. Continuó, ¿quién usa una bufanda hecha a mano sin sentir vergüenza? Recibir regalos así es simplemente molesto. Mientras lo escuchaba, miré su cuello y noté una bufanda de alta gama que no recordaba haberle regalado. En comparación con las bufandas que yo le hice, esta era obviamente de mucha mejor calidad. No tenía sentido comparar las mías con esa. Me hizo preguntarme si alguna vez había usado algo de lo que le hice. Debía haberlas odiado todo el tiempo, y nunca me di cuenta. Después de que fui hospitalizada, mi padre se retiró de la empresa poco después. Eso significó que Paul ya no tenía que fingir que se preocupaba por mí para quedar bien con mi papá. Además, tener una esposa enferma pudo haber sido una excusa conveniente para él en el trabajo. Durante el primer año de mi enfermedad, hizo un gran espectáculo visitándome cada vez que podía, equilibrando el trabajo y mostrando preocupación por mí. Me imagino fácilmente a mi papá, antes de jubilarse, elogiando a Paul en el trabajo, diciendo lo trabajador que era mientras cuidaba de su esposa enferma. Paul había construido esta imagen de esposo cariñoso, y sus compañeros de trabajo lo respetaban por eso. Pero ahora parecía que, una vez que mi padre se jubiló, Paul ya no veía ningún valor en mí. La parte de mí que alguna vez le fue útil ya no importaba, y ahora no me necesitaba. Cuando compartí mis pensamientos, sintiéndome enferma por dentro, mi esposo pareció sorprendido y luego admitió con indiferencia, bueno, sí, hizo el trabajo más fácil cuando te mencionaba. Todos sentían lástima por mí y me trataban bien. Si trabajaba un poco más de tiempo, me elogiaban por ser responsable, y si quería tiempo libre, todo lo que tenía que decir era que mi esposa está enferma, y con eso bastaba, dijo, sin una pizca de arrepentimiento por haber usado mi enfermedad para su beneficio, de formas que yo nunca había notado. En cuanto a la promoción que estoy buscando, continuó, los demás son idiotas, pero tengo que agradecerle a tu enfermedad por eso. Lo escuché en silencio, con la cabeza baja. Cuando finalmente levanté la vista, vi una sonrisa engreída en su rostro. El hombre que una vez amé se había ido, reemplazado por alguien que no reconocía. Este era su verdadero yo. Bueno, si pude ayudarte de alguna forma, supongo que eso es bueno, dije. Probablemente no nos volvamos a ver, así que cuídate. Le entregué los papeles del divorcio. Ya no me servía de nada después de eso. Rápidamente me di la vuelta para irme, y así nuestro divorcio fue definitivo. Después de que se fue, lloré en silencio. Al cabo de un tiempo, me dieron de alta del hospital y regresé a mi casa. Fui a la casa de mis padres y, cuando mi papá escuchó lo que había pasado, se puso furioso. Nunca pensé que pudiera ser ese tipo de persona, dijo, levantando la voz, pero para mí, ya no importaba. Calmé a mi padre y le dije que, una vez que limpiara la casa, quería volver a vivir con ellos. Mis padres entendieron y me dijeron que hiciera lo que me hiciera feliz. Por ahora, decidí vivir con ellos. Antes de regresar a vivir con mis padres, quería visitar la casa donde había vivido con mi esposo, pero cuando llegamos allí, descubrí que la cerradura de la puerta principal no funcionaba. Mis padres y yo intercambiamos miradas confusas y decidimos tocar el timbre. Un extraño abrió la puerta, luciendo desconcertado. Le pregunté sobre la situación y me dijo que había comprado la casa hacía un tiempo y que había estado viviendo allí durante unos meses con su esposa y su hijo. Parecían felices. Mis padres se enojaron aún más después de escuchar esto,
pero no quería causar ningún problema a la nueva familia. Incliné la cabeza y me fui en silencio. No podía dejarlo así que llamé a mi exmarido de inmediato. Cuando contestó, dijo con indiferencia: «Oh, sí, vendí la casa mientras estabas en el hospital. Quédate con el dinero de la venta. Es como una compensación para mí. Era mi casa para empezar. Así que realmente no tienes ninguna queja, ¿verdad?». No pude evitar suspirar por lo indiferente que era. Ojalá me hubiera dicho antes. Por lo que dijo el nuevo dueño, la casa se había vendido hace bastante tiempo. Mi esposo probablemente la puso a la venta hace aproximadamente un año, cuando dejó de visitarme. Incluso si hubiera planeado divorciarse de mí, vender la casa sin discutirlo conmigo fue simplemente escandaloso. Nuestro divorcio ya había finalizado cuando firmamos los papeles, pero desde entonces yo seguía en el hospital. Habíamos acordado hablar sobre compensación y división de bienes después de mi alta. Teníamos una reunión planeada para la próxima semana, pero él decidió actuar por su cuenta. Era increíble. Lo que empeoró las cosas fue que ni siquiera pensó en lo que estaba haciendo. Él había hecho algo malo, así que, con calma, le dije por teléfono: «Realmente no entiendes nada, ¿verdad? ¿Qué quieres decir?», preguntó, sonando confundido. «Te explicaré todo en detalle la próxima semana», respondí y colgué el teléfono. Le sonreí a mis padres, que estaban preocupados, y luego le dije a mi papá: «Necesito un favor». Compartí mi plan con él y le pedí que me ayudara a prepararme para lo que venía. «Entiendo», dijo mi padre con cara seria pero solidaria. «Ya preparé los documentos necesarios. No hay mucho tiempo antes de la reunión de la próxima semana, pero nos las arreglaremos». Pude ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos, probablemente porque alguna vez me había recomendado a mi esposo, pero su enojo por lo que él había hecho pareció impulsarlo a ayudarme tanto como pudo. Así que esperé el día de la reunión. La idea de ver la reacción de mi esposo me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Con la ayuda de mi padre, preparamos todo para la reunión. Decidimos llevar a cabo la discusión en casa de mis padres. Mis padres y yo nos sentamos juntos a un lado, y mi esposo se sentó solo frente a nosotros. Estoy seguro de que sabía que mis padres estaban heridos por el divorcio, pero ya no parecía molestarlo. No mostró ninguna señal de respeto hacia ellos, y en su rostro incluso había un atisbo de sonrisa. Su actitud era arrogante, como si no tuviera nada de qué preocuparse. «Yo soy la víctima aquí», comenzó, «pero no voy a pedir demasiado. El dinero de la venta de la casa será suficiente». Habló como si estuviera siendo generoso, como si nos estuviera haciendo un favor al no pedir más. Al ver su actitud engreída, el rostro de mi padre se puso rojo de ira. Suavemente, puse mi mano sobre la suya para calmarlo. Él no había necesidad de que nos enojáramos. Sabíamos que, en esta discusión, mi esposo era el que estaría en desventaja, no nosotros. «Hay algo importante de lo que tenemos que hablar primero», dije, manteniendo mi voz tranquila. Hablé y mi padre entregó un documento. Era prueba de que el terreno donde estaba la casa era de su propiedad. «Sí, la casa estaba a tu nombre, no hay duda de eso», dije, «pero el terreno en el que se construyó la casa pertenece a mi padre, y él todavía tiene el título. Está claro en este documento». La expresión de mi esposo cambió ligeramente. Frunció el ceño y respondió: «La casa es mía. Nadie tiene derecho a quejarse. ¿Crees que puedes vengarte de mí con eso?». Se rió entre dientes, como si toda la situación le pareciera ridícula. Continué con calma: «Es cierto que la casa estaba a tu nombre y legalmente podías venderla. Estoy seguro de que verificaste todo esto antes de venderla, y no hay ningún problema legal con tus acciones». Mi esposo parecía confiado al saberlo. No hubo problema desde un punto de vista legal. Sin embargo, dije que para la familia que compró la casa, esto es un gran problema. Vendiste la casa, pero como todavía somos dueños del terreno, mi padre puede cobrarles un alquiler, lo que definitivamente les causaría problemas. ¿No crees? La situación no es lo que les hicieron creer. Hice una pausa antes de continuar. Ahora, ni mi padre ni yo tenemos la intención de cobrarles alquiler ni obligarlos a irse, pero tampoco planeamos simplemente regalar los derechos de nuestra tierra por nada. En caso de que vendiéramos la tierra a la familia, no exigiríamos alquiler mensual, pero sería un problema para nosotros si no compraran la tierra que mi padre nos regaló para vivir, no para que se la entregáramos. Agregué: además, si no la compran, la familia podría demandarlos, ya que el trato no era lo que esperaban. ¿Se imaginan su frustración? Pensaron que estaban comprando la casa de sus sueños, solo para descubrir que el terreno no es suyo. Y ahora tienen más gastos. Después de que obtuvimos prueba de la propiedad de la tierra por parte de mi padre,
Fuimos directamente a la nueva familia y les explicamos la situación. Afortunadamente, ellos entendieron y acordaron que, si había algún problema, era responsabilidad del vendedor si las cosas no salían bien. Con las negociaciones, dejaron en claro que demandarían a mi esposo. Cuando vi el rostro de mi esposo palidecer, supe que finalmente entendió la gravedad de la situación. Se dio cuenta de que esto le iba a costar mucho dinero debido a su error. Con voz temblorosa me preguntó qué debía hacer. Luego sonreí y respondí con calma: la familia puede comprarnos el terreno, convirtiéndolos en propietarios plenos tanto de la casa como del terreno. Entonces, tendrías que cubrir el costo del terreno. De esta manera, todo se puede resolver sin problemas y no habrá necesidad de que la familia te demande. Una vez que sean dueños de la casa y el terreno, todos los problemas se resolverán. Sin embargo, como no fueron informados sobre el precio del terreno cuando compraron la casa, lo harán. Probablemente te haga pagar por ello. Ese no es su problema, es tuyo. El verdadero problema es que el terreno está en una ubicación privilegiada y su valor podría ser mayor que el precio por el que vendiste la casa. Incluso si renuncias a todos tus activos, no será suficiente. Al final, podrías quedarte sin nada. Hice una pausa por un momento y continué. Otra opción es que vuelvas a comprar la casa y luego pagues el terreno. Por supuesto, tienes que cubrir la tarifa de reubicación para la familia que vive allí. Te devolvería tanto la casa como el terreno, y podrías intentar venderlos nuevamente, tal vez ganando algo de dinero, pero después de pagar todo, probablemente no terminarás con mucho o nada. Sea cual sea la opción que elijas, estarás perdido. Agregué: y no nos olvidemos de Alamón. Tus acciones me han causado mucha angustia mental, y planeo pedir una compensación por eso. Ten eso en cuenta. Durante todo este tiempo, Paul me había usado como una herramienta para ayudarlo en su carrera. Ahora que entendí esto, me sentí disgustado por todo lo que había hecho. También planeé presentar una demanda por daños y perjuicios por el daño emocional que me causó, aunque podría ser difícil de probar y podría no ganar. Sacar a relucir estos temas era importante, especialmente considerando la situación en la que se encuentra ahora Paul. Acorralado, no parecía tener la capacidad de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Parecía que todas estas cosas podrían convertirse en su realidad pronto. Mi padre vio la oportunidad y dijo: a pesar de que estoy jubilado, todavía tengo muchas conexiones en la empresa. Hablando con algunos de mis antiguos colegas, me contaron lo que has estado diciendo sobre mi hija y cómo la has tratado. La gente en el trabajo te ha perdido todo el respeto, Paul. Con una sonrisa alegre, mi padre me dio esta noticia y pude ver a Paul finalmente comprendiendo la gravedad de la situación. El estatus que había construido al usarme y el dinero que había ganado al vender la casa sin mi consentimiento. Nada de eso importaba ya. Dije, juntando mis manos con una sonrisa: discutamos lo que viene. A continuación, tenemos que resolver la división de la compensación, los activos y la casa. La sonrisa que le di ahora era diferente de cualquier sonrisa que le había mostrado antes. Estaba sonriendo más brillantemente que en mucho tiempo, sintiendo una sensación de alivio y poder. Desde nuestra separación, espero que entiendas que tus bienes se decidirán en esta reunión. Continué. Paul solo pudo forzar una risa, pero las lágrimas llenaron sus ojos. Las negociaciones que siguieron fueron a mi favor. Paul acordó pagarme la pensión alimenticia y también acordamos que él pagaría el terreno donde estaba la casa. Luego le explicamos todo a la familia que había comprado la casa, y al final, todos se beneficiaron del acuerdo, excepto Paul. Él perdió todo. Los rumores que mi padre había comenzado se extendieron por toda la empresa, lo que hizo que Paul perdiera su reputación. Su promoción esperada se retrasó debido a que la alta dirección expresó su preocupación. Los rumores continuaron y pronto Paul no tenía lugar en la empresa. Mi padre luego me informó que Paul había renunciado. Supongo que se podría llamar karma. Las cosas que se obtienen mediante el uso de otros pueden desaparecer con la misma facilidad cuando alguien decide tomar medidas. En mi caso, ahora vivo con mis padres y doy una clase de costura. Aunque mis clases no están llenas, he logrado ganar un ingreso decente gracias al apoyo de las mujeres y niños del vecindario que asisten. A pesar de que nunca tuve la oportunidad de coser con mis propios hijos, como alguna vez soñé, me he dado cuenta de que compartir lo que amo con los demás me trae verdadera felicidad.